Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a esta hermosa plataforma de un curso de milagros universal, un portal de luz y un espacio de transformación interior dirigida por el Espíritu Santo y organizada en amoroso servicio de hermanos y hermanas de diferentes países que somos uno solo. Morning, everyone, and welcome to this light portal. It is guided by Jesus and to the service of everyone from all the brothers and sisters all around the world. So welcome, everyone. Bienvenidos a disfrutar de este instante santo. Welcome, and let's enjoy this holy instant. Yo soy Vero y desde Quito, Ecuador, seré la anfitriona de esta sesión. Hoy nos acompaña el soporte técnico y transmisión por YouTube, Lucerito, desde Cali, Colombia, y en la traducción, nuestra amorosa Lili Palacios, desde California. And today, I will be the host. My name is Veronica, and I am in Quito, Ecuador, also helping with the transmission in YouTube and in Zoom is Maria Lucero, that's in Cali, Colombia, and Lily with translation in California. Bienvenidos a quienes nos acompañan también desde YouTube, en este momento, mañana o en cualquier instante en el que tú te encuentres ahora. Te invitamos a que enciendas la cámara, así te incluyes totalmente en la experiencia. Te unes a tus hermanos, fortaleces tu compromiso y te puedes mirar en el espejo de Dios tal como eres, inocente y libre. We welcome everyone in YouTube that's watching today, and we invite everyone to turn on the camera if that feels right. And that's a way that we can look in the mirror and enjoy the presence of each and every one. Hoy damos la bienvenida a la maestra Clare Lamanna desde Wisconsin, quien nos compartirá el tema Dios está, todo lo que. And today we have the honor and the pleasure to have our teacher Clare Lamanna with us, and the topic she is going to share with us is God is in everything I see. So welcome, Clare. Y la sesión es toda tuya. Bienvenidos todos. Gracias. And welcome everyone, and the session is all yours. The microphone is all yours. Go ahead, Clare. Turn on the microphone. Yeah, thank you so much. So I'm glad to be here with you this morning and to see what faces I see, your shiny faces. Yeah, the title is God is in everything I see. And it's more than a title, and it's more than a topic. It's a reality. And I'm going to let you translate, Lily. Les doy las gracias por estar aquí esta mañana. Me encanta ver sus radiantes rostros, los que alcanzo a ver. Gracias por estar aquí. Y el tema de hoy es más que un título y es más que un tema. Realmente se trata acerca de nuestra realidad. So this morning's lesson, if you will, is not so much that you're going to gather any information that you don't already have, because you have all the information. Y esta lección que vamos a ver realmente no se trata de algo nuevo, porque tú ya realmente tienes toda la información que necesitas contigo y en ti. And if information could really solve your problem, you wouldn't be here. Si recoger información pudiese resolver tu problema, tú ya no estarías aquí.
So what we're more concerned with is your experience of yourself as you truly are. Y con lo que estamos realmente interesados es en la experiencia que tengas acerca de el ser que realmente eres. Yeah. And so in our human condition, we believe if we collect information that we're gonna learn about ourselves. But we soon realize that doesn't solve our problem. En nuestra condición humana, nosotros creemos que si recogemos y acumulamos bastante información, sí vamos a poder conocer nuestro ser. Pero eso, nos vamos dando cuenta también, no puede resolver nuestro problema. So then we begin to realize that there must be something, and it has to be within our reach, that shows us the nature of ourselves. Y entonces empezamos a darnos cuenta de que hay algo más, algo que está en nuestro interior, algo a lo que podemos acceder que nos muestra nuestra verdadera naturaleza. And so what I invite you to do, to bring to the forefront of your mind your need for, in the Course, Jesus calls it vision, for your need for vision. Entonces la invitación que yo te quiero extender esta mañana es que traigas al frente de tu mente, que venga adelante de ti la necesidad que tienes, una necesidad que Jesús en el curso llama una necesidad de visión. Yeah. And just to remind you, in the review of the first 50 lessons, the review of lesson 27, not even, you're doing the review, but this is the 27th lesson. He says, recognizing that what I see reflects what I think I am, I realize that vision is my greatest need. Y recuerda, quiero recordarte en el repaso de las primeras 50 lecciones, vamos a la lección 27, ni siquiera hemos avanzado mucho, lección 27. Él te está diciendo, al reconocer que lo que veo es un reflejo de lo que creo ser, me doy cuenta de que mi mayor necesidad es la visión. And this is so fun. If I can impress anything, it is the fundamentals that we, and well, I'll say I, but I feel it's true for all of us. It's the fundamentals that we need to place our attention. Y si hay algo que yo quiero como hacer un impacto en ustedes de lo que yo quiero compartirles, es de lo que es fundamental. Es fundamental, yo creo que para todos, pero voy a hablar que es fundamental para mí misma y es a dónde se está llevando nuestra atención. ¿Cuál es la base, el fundamento a donde va nuestra atención? Mm-hmm. And so the information, and I'm going to use that word in quotes, the information that we like to gather or to look at, like the ideas of quantum physics and all that, it supports the occurrence that is going on in us, but it isn't the information that causes the occurrence. Entonces,
toda esta información, y voy a poner información entre comillas, toda esta información que a nosotros nos encanta recoger, la información que nos encanta mirar, estudiar, ideas como la física cuántica, realmente lo que hacen es que apoyan lo que está ocurriendo en nuestro interior, pero no es la fuente de nuestro ser. Esa información no es la fuente, apoya solamente. And so we have our lessons, and our lessons, and I'm going to use God isn't everything I see, because it is very fundamental. It's so fundamental. It's the basis of everything. Y tenemos nuestras lecciones. Y dentro de estas lecciones yo elegí la lección Dios está en todo lo que veo, porque es esencial, realmente es fundamental, tan fundamental en lo que estamos haciendo. And so what do you do with this idea? You can only allow it to be. ¿Qué vas a hacer con esta idea? ¿Tú qué vas a hacer con ella? Lo único que puedes hacer con ella es dejarla ser lo que es. You can't allow it to be in the past because the past is gone. You know, you can only allow it to be right now. No puedes permitir que sea lo que fue en el pasado, porque el pasado ya no está, ya pasó. Solo puedes permitirle que sea en este momento, que es lo único que existe. And so you begin to see that if I allow God isn't everything I see to be true, because it is true, and I don't seem to be experiencing that, then what bridges that distance between what I think my experience is now to that realization that God isn't everything I see? Y entonces, si yo no estoy teniendo esta experiencia en este momento, de que realmente Dios está en todo lo que veo, ¿qué es lo que me va a servir a mí de puente para cortar esa distancia entre la experiencia que yo creo estar teniendo y esa realización de que de verdad Dios sí está en todo lo que veo? Mm-hmm. And so part of that is why you're here. Esa es una de las razones por la que tú estás aquí. I have to be careful how I say this because we get so used to the words. Tengo que tener cuidado de que cómo voy a presentarles esto porque estamos tan acostumbrados y dependientes de las palabras. So everything, where you direct your attention and everything you do is to this purpose of realization. But what does that mean? Bueno, entonces tú todo lo que haces realmente es que estás tratando de llevar tu atención con el propósito de la realización, de conocer quién eres. Pero esto de realización, ¿qué significa realmente? I'm looking for words, excuse me. Estoy buscando las palabras. So what does that mean? How it translates in my mind, which I will share with you, is this idea that, okay, God isn't everything I see. Well, number one, I would start with an acceptance that regardless of what my experience is, that is true. Entonces, yo quiero hablarles de cómo
es para mí en mi propia mente. Voy a tratar de traducirlo para poder compartirlo contigo. Esta idea de que Dios está en todo lo que veo. Y hay un primer paso. Lo número 1 sería una aceptación independiente de mi experiencia de que Dios esté en todo lo que vea es verdadero. Esto es verdad. And notice that that's a decision. Date cuenta de que eso es una decisión que toma. It's a decision to agree to the fact that it is true. Es una decisión de estar de acuerdo de que este hecho es en realidad verdadero para ti. Verdadero. Your agreement doesn't make it true. Your agreement aligns you to the truth. Realmente el que tú estés de acuerdo no es que haga este hecho verdadero. Lo que hace que tú estés de acuerdo es que tú te alinees con esa verdad y entonces sea verdad para ti en tu experiencia. Okay, so once now you acknowledge and you recognize that you are aligned with this idea, God is in everything I see. It could be any true idea, but we're staying with this one. You align to this idea. So then is the practical allowance for that. I'll let you translate, Lily. Entonces, en este reconocimiento de esta idea de que Dios está en todo lo que veo, de que esta es una idea verdadera y pues nos quedamos con esta idea porque esto funciona igual para cualquier otra idea que también sea verdadera, que sea un hecho. Nos quedamos con Dios está en todo lo que veo en este momento. Si nosotros nos alineamos con esa idea, lo siguiente es realmente pasar a la práctica. Y la práctica es un permitirle. So then in this decision, you become present to, number one, your decision to allow it to be, and in allowing it to be, okay, we have the practice of the workbook, but the practice of the workbook is such that you give it a minute or two and practice it, but really it is allowing the idea to be true and present with you as you move about your day. Entonces, aquí nos damos cuenta que esto que sigue es esta decisión de que esto esté presente contigo, permitirle a esta idea que sea verdad para ti. Y entramos entonces en la práctica que nos ofrece el libro de ejercicio. Con las lecciones tú a veces pasas 1 o 2 minutos solamente, pero la invitación realmente es permitir que la idea esté presente todo el tiempo a lo largo de tu día. Mm-hmm. And also, let's introduce the idea of metamorphosis. Ahora introduzcamos también la idea de la metamorfosis. This process is not any different than the caterpillar entering into the cocoon, liquefying, becoming nothing, and then emerge as something completely different. Y esta idea de la metamorfosis es este proceso, que es un proceso que para nada es diferente a lo que nos puede ocurrir a nosotros. Es este proceso que cuenta esta historia del gusano, un gusano que se mete dentro de esta casita, no me acuerdo cómo se llama, lo que él teje, y ahí, en ese nidito que él teje el gusano, él se
se vuelve casi líquido, se desintegra completamente y luego emerge de una forma, de una consistencia completamente diferente. And so that is each of us individually. We are in our cocoon and we're in this process of transformation. Alchemy, think of it as alchemy. You know, it's changing, it's transformation, is a complete and fundamental change to the caterpillar does not know of the butterfly. And yet, here it is. You are that. You are that. And I know I keep on this, but the idea that this is the process that is going on in you, and that in a moment by moment basis, I'm going to stop for a second and let you translate. I'm getting off too much, Lily. Go ahead. Y cada uno de nosotros individualmente realmente está atravesando esta transformación, esta alquimia, este cambio de meternos en ese capullo completamente y dejar que ocurra toda esta completa transformación, una transformación fundamental desde las bases, desde el centro, desde el núcleo. El gusano realmente nunca conoce a la mariposa. Y ese eres tú, esto te está ocurriendo a ti, esta idea de que este es ese proceso que está ocurriendo en ti y ocurre momento a momento. Yes. And so, you know, these ideas that we have in the workbook, in the text, support the realization that is occurring in us, and it is actually occurring in us despite ourselves. Y las ideas que recibimos del libro de ejercicio, las ideas que recibimos en el texto del curso, lo que están haciendo es que ellos están apoyando este proceso, esta realización que está, de darnos cuenta de la ocurrencia que está ocurriendo en nosotros mismos. Right. And so how do we know this? What does the introduction to the course? This is a required course. Only the time you take it is voluntary. ¿Cómo sabemos de que esto es así? Lo tenemos en la pura introducción de un curso de milagros. Esto es un curso obligatorio. Lo único que tú eliges es el momento en que lo quieres tomar. So how you are emerging, and notice it is a current ongoing event. How you are emerging is a result of your ability to allow and align to what is going on despite yourself. Y lo que está ocurriendo, que es algo que emerge, que está saliendo, que se eleva, date cuenta que eso está ocurriendo en este momento, que es un evento, una ocurrencia que ocurre continuamente. Y esa ocurrencia de reconocerte es el resultado de tu capacidad de permitir que la ocurrencia ocurra y de permitir alinearte y dejar que esto ocurra a pesar de ti mismo. Okay, so with that not so brief introduction, let us look at lesson 29. Con esta introducción que no fue tan breve, miremos a la lección 29. Mm-hmm. I apologize for continuing on with this idea, but the perspective of knowing
that you are like the caterpillar undergoing this metamorphosis is useful to all, it's useful to you in all of the encounters you are, in everything that you encounter, in that it frees you from bringing your past with you. It allows for a newness. Y me disculpo de hacer énfasis tanto en esta idea, esta perspectiva de conocerte a ti mismo, de saber que esto es lo que te está ocurriendo, esta idea de pasar de ser este gusano, entrar en este capullo y atravesar esa transformación y salir del otro lado, esta metamorfosis. Esa idea puede serte útil para aplicarla con todos los encuentros que tengas, para que estos encuentros que estamos teniendo en este momento estén libres del pasado y que le den paso, le den permiso a lo nuevo. Mm-hmm. Yeah. Okay, God is in everything I see. The idea for today explains why you can see all purpose in anything. It explains why nothing is separate, by itself, or in itself. It explains why nothing you see means anything. In fact, it explains every idea we have used thus far and all subsequent ones as well. Today's idea is the whole basis for vision. Dios está en todo lo que veo. La idea de hoy explica por qué puedes ver propósito en todo. Explica por qué nada está separado. Existe por sí mismo o en sí mismo. También explica por qué nada de lo que ves tiene significado alguno. De hecho, explica cada una de las ideas que hemos usado hasta ahora y también todas las subsiguientes. La idea de hoy es el pilar, la base de la visión. Mm-hmm. You will probably find this idea very difficult to grasp at this point, or not. You may find it silly, irreverent, senseless, funny, and even objectionable. Certainly, God is not in a table, for example, as you see it. That is true. God is not in the table as you see it. Yet we emphasized yesterday that a table shares the purpose of the universe. And what shares the purpose of the universe shares the purpose of its creator. Es probable que a estas alturas te resulte muy difícil entender la idea de hoy, o pueda que no. Puede que creas que es tonta, irreverente, insensata, graciosa e incluso censurable. Ciertamente Dios no está en una silla tal como tú la ves. Y esto es verdad. No está en la silla tal como tú la ves. No obstante, ayer subrayamos que una simple mesa comparte el propósito del universo. Y lo que comparte el propósito del universo, comparte el propósito de su creador. So if you allow this idea to be true, Entonces, si tú permites que esta idea sea verdadera para ti, you're quite literally in heaven right now. literalmente reconoces que estás en el cielo ahora mismo. And why would that be the case? If God isn't everything I see, then I'm literally in God. Si realmente Dios está en todo lo que estoy viendo, entonces yo estoy en Dios. I can't be excluded from that. Yo no podría ser excluido de esto. Nothing can be excluded.
Nada puede ser excluido. So you start to understand that God is in everything you see, regardless of what your eyes show you. Y empiezas entonces a entender que Dios está en todo lo que ves, independiente de lo que te muestren tus propios ojos. So then the eyes, the body's eyes and your own ideas are not the determiners of what is really there. Entonces, los ojos de tu cuerpo, los ojos corporales y las ideas que tengas respecto a lo que crees ver, no están determinando lo que realmente hay allí. Right. So you're quite literally in heaven right now. Okay, that being the case, then try today to begin to learn how to look on all things with love, appreciation, and open-mindedness. Tú literalmente estás en el cielo entonces. Acabamos de ver esto, literalmente, y desde allí vas a tratar de hacer esto hoy. Comienza a aprender a mirar todas las cosas con amor, con aprecio y con una mentalidad abierta. Right. The next sentence says, you do not see them now. La siguiente frase dice, ahora mismo no las ves. Right. And as you begin to see them, you realize that you're getting just a tiny, tiny, tiny glimmer of what is really ever expanding and ongoing. Y cuando tú empiezas a tener estos pequeños destellos, eso que alcanzas a ver es algo como diminuto al que realmente está ocurriendo en este universo expansivo de la realidad. So I'll start back with the lesson. Okay, Lily, I'm just going to read the first two again just to give it a context. Okay, try then today to begin to learn how to look on all things with love, appreciation, and open-mindedness. You do not see them now. Would you know what is in them? Nothing is as it appears to you. Its holy purpose stands beyond your little range. When vision has shown you the holiness that lights up the world, you will understand today's idea perfectly, and you will not understand how you could ever have found it difficult. Y voy a retomar desde el principio de este párrafo. Trata hoy, pues, de comenzar a aprender a mirar todas las cosas con amor, con aprecio y con una mentalidad abierta. Ahora mismo no las ve. ¿Cómo podrías saber lo que en ellas se encierra? Nada es como a ti te parece que es. Su santo propósito está más allá de tu limitado alcance. Cuando la visión te haya mostrado la santidad que ilumina al mundo, entenderás la idea de hoy perfectamente y no comprenderás cómo pudo jamás haberte resultado difícil. Right. And so the lesson now directs you to the application of this exercise for 2 minutes. So, of course, these are the early lessons of the course, and he doesn't introduce you to a long period of time of the application. And we can take 2 minutes and do this exercise. However, Y entonces, go ahead.
Aquí Jesús te dirige a la aplicación del ejercicio. Y en estamos, recordemos, al principio de las lecciones del libro de ejercicio y no te exige que te tomes mucho tiempo. Así que podríamos tomarnos esos 2 minutos para hacer la práctica del ejercicio. And so we will take the 2 minutes and do the exercise. However, you begin to see that it is not bound by the 2-minute timer on the clock, that you literally are and can take this idea with you and allow it to be true, align to it, because it is the truth. Y nos vamos a tomar, sí, los 2 minutos para hacer el ejercicio. Sin embargo, date cuenta que esta idea no se rige por el reloj, por la brevedad de esos 2 minutos. La invitación es a que te lleves, que te vistas con esta idea, que te alinees con esta idea y que te la lleves contigo a lo largo del día. Es una idea de verdad, verdadera. Alíneate con la verdad. Right. So we have another lesson that we love very much from the prayer lessons. In this, I am surrounded by the love of God. Well, if God is in everything I see, that would have to be the case. Tenemos otra lección que nos encanta en la sección de las oraciones, la segunda parte, la lección de que estoy rodeado por el amor de Dios. Entonces, si estoy rodeado por el amor de Dios, definitivamente que Dios está en todo lo que veo, está cobijado por la misma idea. So you begin to see you're not making it true. It is already true. Te das cuenta entonces de que no eres tú tratando de hacer que estas ideas sean verdaderas. Tú llegas y por fin te das cuenta de que ya son verdaderas, son un hecho. Okay, so we're going to take at least a minute and do or we'll take 2 minutes and do the exercise. And it Vamos says, a tomarnos esos 2 minutos para hacer el ejercicio. You can interrupt me anytime, Lily, if I get going too long. You're good. Okay, our 6 2-minute practice periods. Notice that he has you do 6 of them in the day. Our 6 2-minute practice periods for the day should follow a familiar pattern. Begin with repeating the idea to yourself, God is in everything I see. And then apply it randomly to randomly chosen subjects about you, naming each one specifically. Try to avoid the tendency towards self-directed selection, which may be particularly tempting in connection with today's idea because of its wholly alien nature. Remember that any order which you impose is equally alien to reality. Your list of subjects should therefore be as free of self-selection as possible. For example, a suitable list might be God is in the coat, God is in the magazine, God is in my mouse, God is in the book, and so on. Nuestras 6 sesiones de práctica, date cuenta que te da 6 sesiones. Nuestras 6 sesiones de práctica de 2 minutos cada una deben seguir la norma habitual. Comienza repitiendo la idea en tu interior y luego aplícala a aquellos objetos seleccionados al azar que estén a tu alrededor, nombrando específicamente cada uno de ellos. Trata de evitar la tendencia a dirigir la selección, que en el caso de la idea de hoy puede ser una gran tentación debido a su naturaleza totalmente extraña. Recuerda que cualquier orden que tú intentes imponer le es igualmente extraño a la realidad. Debes, por lo tanto, evitar al máximo ser tú mismo quien dirige la selección de objetos. Una lista adecuada podría incluir, por ejemplo, Dios está en este vaso, Dios está en esta computadora,
Dios está en este teléfono. Dios está en esta lámpara. Y así sucesivamente. Okay, let's do it. Muy bien, hagámoslo. I think that's close enough to 2 minutes. I didn't set a time. It doesn't matter. As we allow, in your willingness to apply the idea, in that moment, you're allowing it to be true. And if you noticed as the time progressed, the quality of your experience probably shifted as well. And if you want to raise your hand, go ahead. No puse como un cronómetro para los 2 minutos, pero yo creo que tuvimos la experiencia de hacer el ejercicio. Y lo importante es que te des ese permiso, que le permitas a estas ideas verdaderas como ocupar tu mente. Y de pronto te diste cuenta que en la medida en que hacías el ejercicio y el tiempo progresaba, de pronto la calidad de la experiencia fue cambiando. Yeah. How does you can give me feedback? How is that for everyone? Did you see a qualitative difference in your experience as you allowed it to be true? Y ahora quiero interactuar contigo. Me encantaría que me hablaras, que me dijeras cómo está siendo tu experiencia. ¿Hiciste el ejercicio? ¿Sentiste algún cambio? ¿Permitiste que la idea fuera verdadera para ti? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué pasa contigo? And if you feel that you did not experience a shift in your, if you think you did not experience a shift in the quality of your experience, that's okay. Next time, do it again. This is the whole Course in Miracles. We're working with true ideas. Y de pronto, si hiciste el ejercicio y de pronto sentiste, pues yo no sentí nada. Está bien, estamos haciendo un curso de milagros, estamos trabajando con ideas verdaderas. Ellas van a trabajarte a ti y hacer ese cambio, así que estate pendiente de tu experiencia
y de la calidad, de la textura, me parece a mí también, de cómo vas experimentando, usando ideas verdaderas. Mm-hmm. So yes, this is our work. This is our purpose. Este es, sí, nuestro trabajo y nuestro propósito. And Claire, María Lucero did answer. She says that I felt a lot of like kindness with towards everything that I was like looking at, without, you know, being like especially paying attention to something specific, but my feeling was one of like kindness. It is true. That is very true. And as he, Eso yeah. Eso es pura verdad lo que dices, Lucero, absolutamente verdadero. Remember in the lesson, he said, you're beginning to learn how to see everything with love and appreciation. ¿Y se acuerdan? Él al principio nos estaba diciendo, anunciando, estás empezando a aprender a ver todo con amor y con aprecio. And as you begin to see with love and appreciation, what do you experience? Love and appreciation. ¿Qué ocurre cuando tú empiezas a mirar con amor y aprecio? ¿Qué pasa en tu interior? Empiezas a sentir ese amor y ese aprecio en tu interior también. Right. See, your experience of appreciation is your appreciation. It's you being appreciated. Tú experimentando aprecio es lo mismo que tú siendo lo que el aprecio es, porque se trata de ti. Yeah. Tú eres el aprecio. Yeah. I could go on. I can, because one idea just feeds into the next, but I won't. Podría seguir y seguir porque para mí una idea me conduce a la otra y a la otra, pero no lo voy a hacer. But I would like to open up for anybody who wants to say or ask anything they would want. Yeah. Solo aquí me queda como que quiero abrirlo y abrirlo para interactuar con ustedes, lo que se quiera compartir, preguntas, darles ese momento de si hay algo que se quiera decir. Bienvenido. And we can have some music if you'd like as well for a moment. Y para de pronto darle un momento, si mientras surge esto, podemos poner una musiquita, un momentito. Si alguien se anima a comentar, preguntar. So there's something here in the chat. Let me ask if Verónica wants to first read it in Spanish and then I'll do it in English. Verónica, ¿quieres leer lo que escribió Paola Vargas primero? En español y yo lo hago en inglés. Ajá. ¿Qué tan importante es la repetición de la práctica para conectar con el amor de Dios? Paola is asking us how important is the repetition of the practice to connect with God's love? Well,
we have instructions on how to apply the ideas in the workbook. So Tenemos instrucciones de cómo debemos aplicar las ideas en el libro de ejercicios. Se nos dice la frecuencia y el tiempo. the application of the exercises in the workbook, particularly the early lessons, are not meant to be ritualistic. Y esta aplicación de los ejercicios, y se hace énfasis ahí temprano en las primeras lecciones del libro de ejercicio, él nos dice de que están diseñadas para usarlas, pero que no hagas un ritual de ellas. It's like it is a mind training. You're training your mind. And so Es un entrenamiento mental, estás entrenando a tu mente. right. And so there's not do it until this point, or the training works. And if you feel that you're not experiencing a change of your mind, then you have the instruction manual to use the training. Entonces recuerda que esto es un entrenamiento mental. No se necesita como ser rígido que de aquí hasta cierto punto. El entrenamiento mental funciona. Lo que tú tienes es que chequear contigo en tu interior cómo te estás sintiendo, si tu mente ha cambiado, si esta verdad que tú lees es tu experiencia. Y si no, pues sigues en el entrenamiento mental. Él funciona. Mm-hmm. I'm looking at how to really address this idea, because in your human conceptual thinking, you want to know that you are doing it right. But this is not a process. Estoy mirando cómo contestarte esto, contestar a la pregunta que estás haciendo, pero en la condición humana que se explica a sí misma todo conceptualmente, que está buscando hacerlo de la manera correcta. And this is where the idea of a metamorphosis can really be helpful. Que es donde la idea de la metamorfosis puede ser bien útil. Because this is a process that is occurring no matter what. Porque este es un proceso que está ocurriendo, no importa que parezca estar ocurriendo para ti, él está ocurriendo de todas formas. It's occurring simply because you are as God created you. You cannot be anything other than that. Y está ocurriéndote porque tú eres tal como Dios te creó y es imposible que seas diferente a como Él te creó. And because of the nature of what you truly are, you will always move. Language fails so much, so please forgive me. You will always move in this forward expansion, if I can say it that way. Y realmente esto está vivo en sí mismo, es una ocurrencia natural. Y tú continuarás siendo como siempre has sido. Sin embargo, desde donde estamos parece que es un movimiento, y las palabras pues realmente no apoyan, pero parece un movimiento que se expande hacia adelante. Remember, he says, A Course in Miracles is a required course. Acuérdense que él te dice, un curso de milagros es un curso obligatorio. And he also says, I haven't read it for a while, but he also talks about in the manual for teacher
this is one form of the universal curriculum, something like that. Y acuérdense que él también lo dice en el manual para el maestro. Hace rato que no lo leo, pero él dice algo parecido a que este es una forma de un plan de estudios universal. Right. And this idea that a universal theology is impossible, but a universal experience is not only possible, but necessary. It is your very nature. Es esta idea que él habla de que una experiencia universal, que todos tengamos la misma experiencia, no es posible, pero que tener la experiencia es necesaria, y la razón por la que es necesaria saber quién eres, tener esta experiencia de quién eres, es porque es lo que eres, es tu naturaleza. So you're in this metamorphosis, and you can, you know, how do I say this? You can learn in a high way or a low way or an in-between way, but you're gonna learn. Tú, a ver, ¿cómo te lo digo? Insisto, te está ocurriendo, ojalá te estés dando cuenta que te está ocurriendo esta metamorfosis, esta transformación, y vas a aprenderlo, vas a aprender el plan de estudio, lo puedes aprender como a un nivel elevado, lo puedes aprender arrastrado o por ahí en la mitad, pero de que lo vas a aprender, lo vas a aprender. Right. So, you know, why not learn in line with your true nature? ¿Y por qué más bien no decidir aprenderlo alineado con lo que es tu verdadera naturaleza? And just like, let's use today's idea, God is in everything. Wouldn't you want to know that God is in everything? Doesn't matter how you get there. Wouldn't you want to know that? Hacemos esta idea que hemos compartido hoy, esta idea de que Dios está en todo lo que veo. ¿No te gustaría a ti de que esto sea verdad? ¿De que fuera verdadero? ¿Cómo te sentirías andando en una experiencia de saber, tener certeza de que Dios verdaderamente está en todo lo que ves? ¿No prefieres eso? Yeah. So that's my answer. Espero que así haya contestado algo. There's more. Clear. Luego, Verónica. voy a leer esta es una compartir cómo se siente, y dice: siento el instante santo al atender a la esencia de cada cosa. So I believe it might be kind of private, but it's just a comment. And this comment is saying that I feel the holy instant by attending to the essence of each thing. Great. And then, muy bueno. There's a couple more messages or questions. Sandra Should I continue? dice: cuando miraba cada objeto, descubrí que pongo toda mi atención en cada cosa que miro. Al momento que digo, Dios está en todo lo que veo. So Sandra Uribe was answering. I think you kind of asked for their experience. So she was answering to that. And she said, when I was looking at every object, I discovered that I put all my attention in everything I look at. At the moment I say, God is in everything I see. Good. Yes, And because just at the end, go ahead, I'm sorry. you please, Lily. No, I was going to go to the next one. Go ahead and answer. Well, it's just a general comment, because, and
I've already forgotten it, so go ahead. Oh, yeah, and then Paola, you replied to Paola about her question of the how much time, and you know and she said that you did answer, that it was very clear what you shared for her. Thank you. Good. That's perfect. So with that, I don't really have anything more to really say. I just, you know, if anybody wants anything to say or ask, please do. But if not, I would just say, well, thank you so much. I love you. I like seeing the faces that I see. Not everybody has their camera on, but that's okay. I like seeing your shining faces. And the ones on YouTube, of course, we don't see their pictures anyway. But I would, from the bottom of my heart, I just really wish you the most wonderful day, and allow for these ideas. They are true. They will change. I say you're the one that changes. But these ideas are true. And since you are an idea and you are a creator, because that is your natural thing, you're a natural being, as you allow these ideas to be true, you do experience them as true. Y yo quiero despedirme, agradecerles. Si hay todavía algún comentario o pregunta, lo recibo, y si no, voy cerrando. Gracias a todos. Me encanta ver sus rostros. Gracias a los que encienden la cámara, porque sus rostros son resplandecientes. Sé que no puedo ver a las personas que están en YouTube, pero les agradezco su presencia. Y solamente me queda decirles que los amo, que les deseo un día maravilloso. Y les invito nuevamente a que permitan que estas ideas verdaderas los cambien. Y realmente el que cambia eres tú, el que permite, el que toma, el que reclama estas ideas verdaderas, eres tú. Esto está ocurriendo en ti, porque tú eres una idea en la mente de Dios. Y al ser una idea en la mente de Dios, también tienes la capacidad de crear. Esa es tu naturaleza. Así que permite, en lo que se fija tu atención es tu experiencia. Permite estas ideas verdaderas, que estas ideas verdaderas se vuelvan tu experiencia. Thank you so much. So I want to thank everyone for your presence. And thank you, Lily, for translating. And thank you, Veronica, for hosting. And thank you for everybody who does whatever function they do to make this work. And I will also want to really commend you all on the quality of organization and everything you do to present this on a daily basis. And so I just want to say thank you, and I appreciate you. And if there are no further questions, we can move to music. Yeah. Quiero, antes, Verónica, discúlpame, darles las gracias. De pronto, si hay alguna pregunta más, la tomo, y si no, voy a ir cerrando. Y parece que sí hay una, pero voy a traducir de todas formas lo que Clare nos compartió. Agradeció personalmente a Verónica, Lucero, a todos los que estamos aquí, y especialmente quiere de corazón hacer un reconocimiento por la calidad de lo que se ofrece en esta plataforma, la organización, y por las contribuciones de todos y cada uno, porque es algo que se recibe y que se aprecia muchísimo y que se siente muchísimo. Así que muchas gracias. ¿Hay algo más, Verónica? Thank you. Tenemos un comentario de YouTube de Isa Castrillón y dice: todo es perfecto, aunque no usemos los ojos del amor.
And just one last comment. Isa Castillon from YouTube, she's just sharing that everything is perfect. Even if we don't use our love, if we cannot see with love, everything is still perfect. That's her comment from YouTube. Indeed it is. Y que eso es correcto, así es. Eso es un hecho. Okay, great. I love you all with all my heart. And I really wish you the most wonderful day. And God is in everything you see. Muchísimas gracias, me despido ya. Les amo, les deseo un día maravilloso y recuerden que Dios está en todo lo que ves. Gracias. Thank you. All right. Bye-bye. Gracias, gracias. Ciao. Chao. Salí un ratito, no sé si me escuchan. Sí. Claire, mil gracias. No te veo, pero creo que sigues ahí. Qué maravillosa lección. Y saben con la que me quedé, con la pregunta. ¿En serio no tienes ganas de ver a Dios en todo? O sea, qué cosa tan atractiva, qué invitación tan maravillosa. ¿Cómo no vas a querer ver a Dios en cada encuentro, en cada cosa, en cada sustancia que ves ahí? Ahí está. Así que gracias, Claire, por esta maravillosa sesión. Gracias a cada uno de ustedes, mis hermanitos queridos. Ahora les invito a que entremos en esta sesión con una música inspirada por nuestro hermoso día Jesús para este momento. Y quiero agradecer infinitamente por este servicio hermoso, tanto de María Lucero como de Lidia, que nos han acompañado impecablemente hoy. Mil gracias a todos por asistir. Entremos en la luz, disfrutemos y aprovecho para invitarles a la sesión de las 7 de la noche que las maestras Nancy y María Eve compartirán con el tema El tiempo y la voz del amor. Y mañana les invitamos a las 7 con los maestros Luis y Diana a compartir la lección del día. Enciende tu cámara, integremos toda esta luz, tengamos una hermosa meditación activa. Gracias a cada uno.